Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarme en este en vivo. Yo soy Glafira Rocha y recuerda que este programa se llama Conócete a partir de la filosofía de la psicoterapia y también de la creatividad, es que nosotros empezamos a conocernos. Y este programa se dedica a eso, a revisar algunos temas que nos inquietan, a revisar algunos temas que a veces nos hacen ruido y que otros simplemente queremos reflexionarlos. Recuerda que hoy es tu lunes, lunes de reflexión terapéutica y creativa. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy común y lo vamos a abordar con herramientas que son casi ancestrales, herramientas desde la filosofía estoica, y vamos a estar hablando sobre el miedo y cómo este miedo se puede convertir en coraje, ir más allá de ese efecto paralizante, de esa idea de no salir de nuestra zona conocida porque temblamos, porque nos da miedo y porque no nos arriesgamos. Recuerda que este programa lo haces tú a través también de tus comentarios, a través de tus intervenciones. Yo voy a estar leyendo el chat constantemente para que juntos generemos un diálogo reflexivo y que a partir de esto tú te quedes durante toda la semana, ya sea practicando algunas de las herramientas, incluso rechazándolas, generando nuevas o simplemente en la reflexión de tu existencia. Porque para eso es conócete, recuerda que se llama conócete por ese adagio de Delfos que dice, conócete a ti mismo y conocerás al universo entero. Entonces, empecemos el programa. Ya está saludando por aquí mi querida María, mi querida Lorena, ya andan por acá. Con todo y miedo, dice mi querida Hermione, que también nos acompaña. Hermione y Lorena son la misma, ¿ok? Ya somos aquí una comunidad de reflexionistas que nos unimos todos los lunes, y si tú no lo puedes ver en vivo, no pasa nada porque lo puedes ver en el momento que tú quieras, y igualmente puedes reflexionar, puedes dejar tus comentarios, puedes enviarme un mensaje directo. Ya estoy acomodando aquí el moño que está como mal hecho, y aparte también ya me estoy viendo que estoy muy greñuda, ¿eh? No he tenido tiempo de pasarme la máquina en esta semana y ya me siento con toda la melena flotando, ¿no? No, de veras, sí me siento rara. Ahorita que me vi dije, ay, no me he dado cuenta que ya traigo muy largo el cabello. En fin, empecemos. El miedo. Eh, Más allá de explorar qué es el miedo, me gustaría que encontráramos de dónde viene su significado. Vamos a retomar alguna parte de la mitología griega para que nos vaya acompañando. Recuerda que siempre mi intención es que al reconocer la raíz de los conceptos, tú te hagas partícipe de ellos y les des nuevos significados, ¿ok? Y que en algún momento también te des cuenta por qué incluso nos han legado estos conceptos y nosotros no hemos hecho nada ni los hemos cambiado ni poquito. El miedo, ¿por qué se relacionará con el coraje o por qué es el otro lado del espejo, así como Alicia, ¿no? El otro lado del espejo del miedo es el coraje, pero viceversa, el otro lado del coraje, de la valentía, del arrojo, también es el miedo. Es decir, que vamos a partir de algo importante, van de la mano, no van separados, no existe la valentía o el coraje sin el miedo. ¿Por qué? Porque si tú no vas más allá de tu miedo, entonces no estás ejerciendo valentía ni coraje. Si tú vas ante aquello que a lo mejor también es desconocido, pero no te da miedo y vas con todas las ganas, no quiere decir que no haya rasgos de coraje. Sin embargo, quiere decir que vas a través de la certeza, y eso no necesariamente es coraje o valentía. Eso tiene que ver a lo mejor con una determinada forma de ser que tú tienes. Pero para llegar al coraje, sí necesitamos ir acompañados del miedo. ¿Qué es el miedo? Fíjense, los griegos lo representaban muy bonito a través de Fobos y Deimos. Fobos y Deimos eran los hijos de Afrodita y de Ares, el dios de la guerra. Recuerden ustedes que Ares era el amante de Afrodita, y ellos en esta infidelidad procrearon a Fobos y a Deimos. Fíjense que no es casualidad. Fobos sería ese miedo que nosotros
tenemos como de lo desconocido, el miedo que nos vulnera, el miedo que nos da cierto temblorcito, ¿ok? Pero Deimos es la parálisis. Deimos nos detiene, Deimos nos atrapa. ¿Por qué son hijos de Ares y de Afrodita? Recordemos que Afrodita es la diosa de la vanidad, la diosa de la belleza, de la pasión, y se vinculó con Ares como su amante. Entonces ellos constantemente estaban entre el miedo y la parálisis porque Hefesto los iba a cachar, los iba a agarrar con las manos en la masa y así lo hace. Hefesto, que es esta deidad que se dedicaba a la forja, que se dedicaba a la herrería, este dios que al parecer era uno de los dioses más feos del Olimpo, y resulta que Zeus, por darle un premio, le da como esposa a Afrodita, pero Afrodita no lo quería. Y entonces, ¿qué pasa? Pues Afrodita se va con el guerrero, se va con el fortachón y en pleno acto, Hefesto los agarra y les pone encima de ellos una red que los inmoviliza. ¿Para qué? Para que todos los dioses se hagan cargo o vean su infidelidad. Pero ¿qué pasa al pobre Festo? Lo que le pasa al pobre Festo es que todos se burlan de él por cornudo, fíjense, y ellos se quedan atrapados en el acto amoroso, Afrodita y Ares. Entonces, entre el miedo y la parálisis. Y por eso conciben a estos gemelos. Al parecer, también los acompañaba cuando estaban en la batalla, acompañaban a Ares para que fueran, incluso al parecer, en los escudos o más bien en estas protecciones que ellos tenían, estaban los dibujos de Fobos y Deimos y también lo acompañaba Enio, que era su hermana. Enio era el horror que nos produce la guerra. Por acá anda María Guadalupe, buenas noches. Por acá anda Angélica también saludando. Gracias, gracias. Tráiganse el café, traigan el té. Si comen panecillos, panecillos, para empezar la reflexión que ya lo estamos haciendo. A partir de esto, lo que nosotros nos señalan simbólicamente y arquetípicamente, estas referencias mitológicas, es que nosotros constantemente podemos estar bajo el miedo, bajo la parálisis, bajo el horror, por temor a algo que no sabemos que nos va a llegar. En ese caso era, por supuesto, Festo, ¿ok? Por eso les quería compartir por qué es importante hablar desde aquí. Sin embargo, vamos a ver que no solo desde ahí podemos tener miedo. El miedo se da sobre todo ante aquello desconocido, por aquella característica de no salir de nuestra zona de confort. Como les dije en un principio, este programa se llama Conócete justo por eso, porque nosotros nos vamos a conocer desde todos los parámetros y desde todos los rubros, incluso siendo unos miedosos, ¿ok? Hay en este canal varios programas dedicados al miedo, miedo y ansiedad, ir más allá del miedo. Sin embargo, ustedes los pueden de alguna manera completar con porque en me voy a enfocar sobre todo a la parte de cómo los estoicos, estos filósofos, podían enfrentar el miedo, pero vamos a ir un poquito más allá. Cómo empezar a convertirlo en coraje. No me voy a detener en qué es el estoicismo ni quiénes son aquellos filósofos estoicos, porque aquí en el canal también hay dos programas, que uno de ellos se llama Estoicismo para tu día a día y el otro de ellos habla de herramientas estoicas para el día a día también. Entonces, creo que también lo pueden completar. Por eso no me voy a detener demasiado en entrar en historia. Sin embargo, sí vamos a hablar un poquito de algunos conceptos que nos van a ayudar para comprender las herramientas. Por acá ya está mi querido José Natarén, que dice súper bien esta explicación mítica de las emociones que nos acompañan en tantos momentos. Es que fíjense, mi querido Natarén, que cuando lo vamos relacionando nosotros con estas analogías y con características mitológicas, se quedan muchas veces más grabadas, como cuando somos niños, ¿ok? Cuando somos niños nos gusta que nos cuenten cuentos, ¿verdad? Bueno, pues esos cuentos pasan mucho más a un nivel profundo que va más allá del plano de lo consciente.
¿ok? Por eso me gusta mucho combinarlo con literatura, con mitología. Pero ¿cómo lo veían los estoicos? Sobre todo me voy a referir más a los estoicos romanos, ¿ok? Los estoicos romanos tenían cuatro, cuatro conceptos que van a atravesar todo el estoicismo, ¿ok? ¿Por qué me voy a detener en ellos? Porque fíjense cómo lo vamos a ir enlazando con esto y cómo vamos a tomar también otro arquetipo que nos va a ir acompañando muy bien y nos va a ayudar a que nosotros también como los niños nos quede mucho más aterrizado cuando lleguemos a las herramientas. Entonces, ¿cuáles son estos cuatro conceptos? Bueno, uno de ellos es la eudaimonia o eudaimonía, también lo puedes encontrar, que a veces se puede traducir como felicidad. Estos conceptos o estos objetivos, les podemos llamar también así, no necesariamente son metas o son finalidades, pero sí nos van de alguna forma marcando un caminito hacia algo que ellos buscaban muchísimo, que es lo segundo que sigue, la arete, ¿ok? Estos conceptos me gustaría que poco a poco nos los fuéramos aprendiendo desde estas palabras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos nuevas palabras, las aprendemos también desde estos significados. No es lo mismo decir felicidad a como la comprendemos nosotros, a decir eudaimonia, porque la eudaimonia abarca el objetivo de la vida, abarca sobre todo nuestro nivel de plenitud. ¿Ok? Y la plenitud lo que significa es llegar a un punto alto de nuestra existencia en todos los sentidos. Eso es lo que buscaban los estoicos, pero ¿cómo lo iban a lograr? Bueno, lo iban a lograr a través de la responsabilidad, a través de la arete, como les dije ahorita, que la arete es la virtud, es decir, ser lo mejor que yo puedo en cada momento. Esa es la virtud o la excelencia, también se le conoce. Y también a través, número 4, de la dicotomía del control. Esto lo hemos hablado varias veces, pero te lo digo en una frase. Identificar qué depende de ti y qué no depende de ti. A partir de estas cuatro características, hay muchas más, pero hoy me voy a concentrar en esas. El estoicismo romano, observa que podemos nosotros vincularnos con el miedo para transformarlo en coraje, ¿ok? Lo voy a repetir. Eudaimonia, responsabilidad, arete y la dicotomía del control, que significa centrarme solo en lo que puedo controlar en lugar de lo que no puedo controlar. Pero ¿cómo nosotros vamos a lograr el objetivo de la plenitud? ¿Ok? Lo vamos a lograr a partir de una mejor versión de nosotros. Y ahí donde es lo vamos a relacionar con el miedo, ¿ok? Una mejor versión de nosotros, fíjense la palabra eudaimonia, eu significa bien y daimonia significa espíritu. Daimonia viene de daimon. Ya hemos hablado del daimon en otros momentos también, pero hoy lo vamos a tomar desde otra concepción. Muchos de estos conceptos ustedes los van a encontrar con múltiples significados, ¿ok? Pero el que le vamos a dar ahora a daimon, más allá de un espíritu intermediario, se suponía que era una deidad, como un semidios al parecer, que podía tener la cualidad, o un dios menor más bien, de viajar con los dioses y traernos los mensajes a nosotros los mortales y los descifraba para poder comprenderlos. Sin embargo, también hay otra concepción de ese daimon para que nos lo aprendamos. El daimon es, digamos, nuestro yo ideal, la mejor versión de nosotros que nos habita como potencial. Acuérdense que los griegos lo que hacían era personificar. Lo que están personificando aquí es esta mejor versión de nosotros que tiene todas las cualidades y todas las virtudes. Entonces nos está acompañando constantemente para nosotros lograr la qué? La eudaimonia. Por eso va junto. Lograr ese estado de plenitud y lograr esa mejor versión de nosotros, o lo que diríamos ahora nosotros también de una forma más psicoterapéutica, lograr nuestro desarrollo humano o nuestro potencial humano. Pero ellos lo hacían desde este plano de la imaginería que tiene que ver con personificar ese yo ideal
que es el daimon, ¿ok? Lo que hacemos nosotros entonces desde el estoicismo es ir constantemente acortando esa distancia entre este yo simple y real con el yo ideal que es el daimon, ¿ok? A partir de esto, entre más corta esté la distancia, más voy a encontrar mi grado de plenitud o simplemente voy a encontrarme con mi eudaimonia o felicidad. Ok, a partir de esto es donde se puede sustentar varios de los pilares del estoicismo. ¿Cómo lograr ese estado de plenitud? Bueno, lo podemos lograr acercándonos más a ese daimon, como les dije, pero también a partir de acercarme al daimon con la cualidad de la razón. Todo esto lo voy a ir enlazando, denme un momentito, pero sí quiero que nos vaya aterrizando para que te des cuenta que no se trata de que alguien llegue y te diga en un momento, ay, ya, deja de tener miedo, no pasa nada. Luego llegan y minimizan nuestra experiencia. Bueno, no se trata de eso. Se trata de que tú, a través de una comprensión reflexiva, te des cuenta que el miedo se puede contrarrestar a partir de algo que tomaban en cuenta los estoicos. Por supuesto, como les mencioné ahorita, acercarte a tu daimon, a tu yo ideal, pero sobre todo a partir de la reflexión, a partir de la razón, ¿ok? Los estoicos privilegiaban la razón por encima de las emociones y por encima de los instintos. Ellos creían que lo que nosotros nos separaba de cualquier animalito que tiene hambre o que simplemente llora o que simplemente se conmueve o se duele más bien, nos separa la idea de la reflexión más en un sentido de tomar control de mi existencia. Entonces, ¿qué decían ellos? Si yo me estoy dando cuenta que puedo tener ese yo ideal, entonces a partir de la razón voy a poner a mis emociones en segundo plano y a todos mis instintos también. ¿Por qué? Porque esto me complicaría, según ellos, para llegar a ese estado ideal. Ahora comprenderlo diferente, podríamos decir que las emociones nos acompañan, decir un poquito más adelante, porque no se trata de anular las emociones, se trata de tener control de nuestras emociones para que no nos jalen en un arrebato de ira y después insultemos a alguien o nos lastimemos a nosotros mismos. No se trata tampoco de insensibilizar y quedarnos solo en la razón. Se trata de que la razón tome las riendas y controle, así como les he hablado en otros momentos y hoy no me voy a detener ahí, en el mito del carro alado, donde la razón es el que lleva al carrito, que lleva a dos caballos, uno de ellos es el instintivo, otro de ellos es el de los deseos, y entonces, ¿qué pasa? La razón los va llevando a una marcha lenta y los va llevando a su ritmo. A eso se refieren, recordemos que el estoicismo parte de mucha de la filosofía socrática y platónica, ¿ok? Pero aterrizada también a una cuestión mucho más ética, ¿ok? Que metafísica, por ejemplo. Pero no nos vamos a detener ahí porque quiero que sea mucho más digerible. Así que si te van quedando preguntas, por favor, compártemelas. Si hay algo que no queda tan claro, dímelo para regresarme y explorarlo un poco más. Porque si no, yo me voy de largo. Bueno, entonces, según los estoicos, nuestra naturaleza es, o lo que nosotros tenemos a la base es nuestro daimon, es nuestro ser ideal, ¿sí? Entonces nosotros podemos ser virtuosos al vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. Esto lo vas a encontrar en muchos libros sobre estoicismo. Ser virtuoso es vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es ese daimon, esa potencialidad. Incluso podemos decir que a lo mejor nunca vamos a llegar a fusionarnos totalmente con ella, porque lo importante para los estoicos ni siquiera es lograr fusionarte. Lo importante es ir en ese camino para lograr esa daimoneidad, por decirlo de alguna manera, o encontrar ese grado de plenitud. Pero es un camino al que nosotros vamos a llegar y
que a través de eso es que nosotros podemos ir más allá del miedo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque una de las cosas que nos puede detener de llegar a ese grado de plenitud es el miedo. Tenemos miedo sobre todo del qué dirán los demás si yo me abro, si yo me transformo, si yo quiero lograr ese gran potencial que a lo mejor no va a corresponder con los ideales cotidianos y me va a dar mucho miedo que alguien me critique, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Ese miedo paralizante, ese phobos, ese deimos, ¿no? O ese enio, me van a atrapar y yo me voy a quedar en donde estaba, paralizada, y no voy a querer trascender para poder llegar a ese estado de que nos lleva hacia la parte del daimon, ¿ok? Entonces, para ellos nosotros tenemos esa semilla de virtud, esa semilla que nos puede llevar a desarrollar ese yo ideal, ¿ok? Partamos desde ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, no somos esclavos de todas esas emociones, no somos esclavos del miedo, no somos esclavos del qué dirán, podemos lograr mejor nuestro grado de sabiduría interna, nuestro grado de plenitud, como les he comentado ahorita. Entonces, a ver, me detengo. ¿Cómo van ahorita? ¿Qué les pasa? ¿Qué van sintiendo con esto? A lo mejor les está haciendo ruido, a lo mejor son cachetadas metafísicas. ¿Qué les pasa? Vamos a detenernos un poco también, porque a lo mejor es mucha información lo que te estoy dando, pero lo hago con el deseo de que vayamos comprendiendo por qué también nos da ese miedo. El miedo, aunque digamos, por ejemplo, es a tomar riesgos, algo específico, a tener un nuevo trabajo, a tener hijos o no, podemos especificarlo, pero realmente el gran miedo que tenemos es a no ser la mejor versión de nosotros. Por eso me quise detener ahí y por eso le quise dar este enfoque mucho más estoico. ¿Para qué? Para podernos apropiar de nuestra existencia y poder llegar a esa idea de sabiduría. También los estoicos le llamaban sabiduría a esta parte, la parte más sabia que nosotros tenemos, pero el sabio no como alguien que blasfema de su sabiduría, digo blasfema porque eso parece, ¿no? O sea, alguien que habla además de su sabiduría ya es una blasfemia, porque un sabio no hablaría de su sabiduría. La persona sabia simplemente es un ideal hipotético también que nosotros tenemos para imaginarnos que podemos llegar a ese yo ideal, ¿ok? Entonces veamos, a partir de todo esto que te dije así como una manera introductoria, los estoicos tienen, a ver, déjenme ver mis notas para no estarme pasando nada. Ok, los estoicos tienen varias virtudes que podemos llamar, o ese arete que decíamos, ok, que es virtud, cuatro virtudes cardinales. Una de ellas es el coraje. Otra de ellas es la justicia. Otra de ellas es la templanza o lo que también se le conoce como autodisciplina y llegar otra vez a dónde? A la sabiduría. ¿Por qué el coraje es una virtud? Porque necesitamos el coraje para tener valor y fortaleza, para salir de nuestra pereza, de veras, pero de nuestra pereza existencial que nos mantiene en una marea de seguir siendo los mismos todo el tiempo, conformistas, no digo ya ni con el dinero ni con la vida, conformistas de ser solo una mínima parte de lo que podemos ser. Y para eso necesitamos el coraje, por supuesto también la justicia, la templanza y la sabiduría. No me voy a detener en los otros porque lo que me interesa ahorita es el coraje y la próxima semana vamos a hablar de esta templanza o de la autodisciplina. Por eso tampoco me voy a detener ahí. Pero veamos entonces, el coraje. El coraje muchas veces se puede confundir con el enojo, ¿sí? ¿Por qué con el enojo? Porque a veces decimos, tengo mucho coraje, porque puede generar una misma intensidad, puede generar incluso una idea de apasionamiento cuando estamos enojados y puede confundirse con coraje. Sin embargo, el coraje no es que esté tan desvinculado del enojo, pero solo en cuanto a intensidad.
El enojo puede ser algo que no está controlando la razón o la reflexión y el coraje es un impulso que nos va a sacar de esa zona que nos da miedo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el coraje es un reto diario. El coraje nos lo podemos enfrentar en nuestro día a día, pero a través y necesitando el miedo. Y ahí es donde entramos en una paradoja. ¿Por qué necesitamos del miedo? Les decía en un principio. Bueno, porque a veces tenemos nosotros un llamado. A ver, coméntenme aquí. Tenemos un llamado a hacer o ser esa mejor versión de nosotros. Sabemos, tenemos un llamado, a veces es un oficio, a veces es mudarnos de casa, a veces es muchas cosas. Tenemos un llamado para salir de nuestra zona conocida y no lo escuchamos. Sabemos que está, pero no lo escuchamos. ¿Cuál es ese llamado? ¿Cuál es ese llamado que yo puedo tener? A ver, tú dime. A lo mejor el llamado, yo la verdad les voy a decir ahorita cuál es mi llamado. Mi llamado ahorita es que me gustaría muchísimo irme un tiempo a vivir al campo. Mucho, mucho. Tengo ya bastante queriéndolo y por ciertas circunstancias, sobre todo económicas, no lo he hecho. Pero hay un llamado que me jala porque siento que necesito conectarme literal con la naturaleza. Y por una u otra razón, hago como que no lo escucho, pero aquí es donde convocamos ese valor y ese coraje, ese arrojo de hacerlo, porque yo sé que si lo hago, tendría que dejar esta casa, tendría que mudarme, tendría que gastar dinero y a veces prefiero no hacerlo. ¿Cuál es tu llamado? Me pregunta por aquí María Guadalupe, dice, a mí me genera una pregunta, ¿puedo llegar a ese nivel de sabiduría? Hace un rato comentaba que la sabiduría es solo un camino. Ni siquiera es que vayamos a llegar a ese grado de sabiduría o a veces le dicen perfección. A mí no me gusta usar esa palabra, pero el grado de sabiduría es un potencial que nosotros tenemos. Acuérdense, es la idea de alcanzar esa eudaimonia o plenitud, pero cada vez acercándonos un poco más, María Guadalupe. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, el coraje es uno de ellos, ¿ok? Tomar, por ejemplo, la responsabilidad, decía hace un rato, la areté como valor, ¿ok? Y logrando escuchar este llamado que yo estoy diciendo. Dice mi querida Lorena, ¿cómo llegar a la tranquilidad? ¿Ese es tu llamado? Ok, Lorena. Fíjate, a veces se necesita también, por eso el coraje es como el puente que nos puede llevar a ese diamond. Imaginemos que por aquí está el miedo, imaginemos que por acá está la eudaimonia y el miedo no nos deja, pero el coraje es el que nos va a sacar de ahí y puede ser el puente que nos va a catapultar. ¿Cómo podemos generar un estado de coraje, así como de manera mucho más sencilla? Denme unos minutitos y ahorita les voy a dar herramientas mucho más específicas. Algunas son mías y otras las saqué, por supuesto, del estoicismo, ¿ok? Pero coméntenme más, coméntenme cuáles son aquellos llamados a los cuales no les han hecho caso, ¿ok? A veces yo les he hablado en otros programas sobre el viaje del héroe, no me voy a detener demasiado ahí, pero el viaje del héroe es una estructura que está a la base de muchas historias, tanto de la mitología como de la literatura y también en la vida misma. Tiene 12 pasos que nos van guiando como una referencia a ciertos procesos que nosotros podemos pasar existencialmente. El primer paso es salir de nuestro mundo ordinario, ¿ok? Salir del miedo. Pero para poder salir de ahí necesitamos escuchar el llamado. El segundo es el llamado a la aventura, así se llama. Pero nosotros, si no salimos de ahí por este miedo paralizante, porque nos da miedo ser lo que sabemos que podemos ser, entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos nuevamente en el primer punto y nunca salimos de nuestra zona común u ordinaria. Y entonces, ¿qué pasa? Luego nos quejamos y decimos, ¿por qué a mí nunca me sucede nada diferente? Porque yo siempre estoy en donde mismo. Porque haces las mismas cosas diariamente y a veces están atravesadas por este miedo paralizante, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos?
Eh, darnos cuenta cuáles son aquellas trabas para que nosotros no podamos intentar salir del miedo y llegar al coraje. ¿Cuáles son esas trabas? Identifícalas en este momento. Puede ser, en este caso yo te hablaba de mi casita en el campo, pero también te dije, según yo son trabas, el dinero. ¿Qué más? Pues que estoy acostumbrada también al concreto y también me gusta mucho la Ciudad de México. Entonces, ¿son trabas realmente? Porque si de veras yo quisiera irme al campo, lo haría, porque hasta me saldría más barato que vivir aquí. ¿Pero qué es? El otro día yo estaba examinándome porque no les gustaría vivir en mi cabeza, se los juro, no les gustaría vivir en mi cabeza de todo lo que estoy todo el tiempo autoanalizándome y llegando a un estado reflexivo. Entonces yo decía, ¿por qué no me iría? Y fíjense lo que descubrí, es una manera, me da un poquillo de vergüenza, pero se los voy a comentar. Lo que descubrí es que vivir en la Ciudad de México es una idea de éxito, según yo, es una idea de éxito incluso a ojos de los demás. Si yo me voy al campo, ¿qué pasaría? Se me cae el ego, ¿no? A pedazos, ¿o qué? Y dije, hay que revisar esa parte. ¿Por qué? Sí es cierto que me gusta el DF, digo, tengo 20 años viviendo acá, pero ¿qué pasaría si me voy a otro lado? Ya me he ido, viví en Kansas City 2 años y viví en Puebla 2 años. Y ahorita me está entrando la cosquilla de volverme a ir y hay algo que no me lo permite. Ese algo son las trabas. Busca cuáles son tus trabas, ¿ok? Dice mi querida María Guadalupe, dice, creo que mi llamado es buscar lo que en verdad me gusta, solo que a veces da miedo porque no sé por dónde empezar. Ok, María Guadalupe, no saber por dónde es empezar, ¿ok? No sabes por dónde empezar. Primer punto, es decir, que ya te diste cuenta y entraste en conciencia, ¿ok? A partir de esto, cuando tú dices, lo que en verdad me gusta. Yo te voy a decir algo que a mí me sirve mucho con esto que estás diciendo. Piensa qué te gustaba de niña. Muchas veces son las respuestas. ¿Qué te gustaba hacer de niña? ¿Qué disfrutabas y eras muy feliz siendo una niña? A veces eso te puede encaminar. Tú me dices, mi querida María dice, un llamado a no dedicarle tantas horas del día al trabajo, sino a otras cosas que me gusta mucho hacer. María Isabel, somos comadres de la misma causa. A mí me pasa algo similar y por eso es que yo digo, me quiero ir al campo, ¿no? Según yo, creo que allá puedo tomar conciencia mucho más de otras cosas que me interesan. Y lo que tú dices es no dedicarle tantas horas al trabajo. Pero fíjense, ahí también puede ser, no sé en tu caso, María, pero en mi caso es también miedo a no estar recibiendo la misma cantidad de dinero que recibimos y entonces ahí afectaría nuestros bolsillos y qué tanto estás dispuesta a eso. A veces podemos buscar una forma de generar un trabajo que nos genere más dinero, pero que nos quite menos tiempo, que no nos quite tanto tiempo. Y entonces necesitamos ponernos más creativos. O en una de esas, reducir los gastos que tengo para no gastar tanto y emplear más el tiempo y entonces no perder tanto dinero. ¿Ok? Hay varios recursos, pero ¿qué pasa? Nos da miedo. Volvemos a esta idea del miedo, ¿ok? A veces lo que nos da miedo, siguiendo en la revisión del miedo versus coraje, es que, por ejemplo, hay una parte que hemos explorado en otros programas específicos. Hoy me estoy autorreferenciando mucho porque creo que como ya hay casi 200 programas en el canal, pues ya hay muchos temas que he abordado desde otras perspectivas, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que lo que nos detiene es el arquetipo junguiano que Jung mencionaba, y es nuestra sombra, ¿ok? Verifiquemos también cómo es esa sombra. A veces esa sombra es la que tiene mucho miedo. Recordemos que la sombra es todo aquello que nosotros escondemos, aquello que no decimos a los demás comúnmente, aquello que nos da vergüenza. Pero cuando no nos enfrentamos a nuestra sombra, es difícil que perdamos el miedo. Es difícil que no nos conectemos
con aquel diamond o aquella posibilidad ideal, porque la sombra nos está amarrando. Esa sombra que tiene que ver con todos nuestros miedos y que en la literatura, se los he comentado varias veces, se representa muy bien en Frankenstein, por ejemplo, que es este gran monstruo, ¿no? Que es el monstruo y los miedos de Víctor Frankenstein y también de su creadora Mary Shelley. Pero también de Jekyll, el cuentito Jekyll y Hyde, ¿sí? En donde Jekyll es la sombra de Hyde. Y entonces, ¿qué pasa? A veces los miedos se nos van a poner enfrente y es cuando necesitamos asumirlos y verlos cara a cara y decirles, aquí estoy. Y cuando tú les dices, aquí estoy, de veras muchas veces se hacen a un lado. Hay una serie que vi en la semana pasada en Netflix y se las quiero recomendar. Se llama Chef's Table Pizza. Habla sobre, son como una serie de documentales en donde buscan a los 4 chefs que se dedican a hacer la mejor pizza en el mundo. 2 de ellos son italianos, 2 de ellos son orientales y uno de ellos es estadounidense, ¿no? Y fíjense que es muy bonito porque van a ver sus biografías. Ustedes saben que yo soy vegana y no cocino eso, pero me gusta ver muchos programas de cocina porque me acompañan para yo transformarlos en una cuestión vegana. Y entonces me gusta mucho, pero me gustó este programa y se los quería compartir porque ustedes lo pueden ver y se van a dar cuenta que todos los chefs, que son los mejores del mundo haciendo pizza, al parecer, han pasado por un momento de miedo. Todos. Me llamó la atención muchísimo porque todas las biografías de cada uno de ellos, son entre mujeres y hombres, hablan de cómo tuvieron que romper estructuras y tuvieron que ir más allá del miedo. Una chef que es coreana, ella decía que cómo iba a crear pizza si era coreana. Quería ser actriz primero, pero no le gustó que la estereotipaban simplemente en papeles de oriental y no le gustó. Y entonces empezó a querer armar pues un negocio de pizzas. Le daba vergüenza decirle a sus papás, le daba miedo y el miedo que tuvo que enfrentar fue con sus padres para decirles que estaba quebrantando su cultura. Y lo mejor que hizo fue que la pizza es una pizza con muchos rasgos coreanos y orientales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Necesitan romper esto a partir de asumir esa mejor versión y a partir de esa mejor versión, ¿qué ocurre? El coraje llega, va a llegar, pero necesitamos, si tú vas llegando ahorita y no sabes de qué estoy hablando en el programa, regrésate porque al principio les hablé de cómo acercarnos a la eudaimonia a partir de lograr ese yo ideal. Pero para lograr ese yo ideal necesito romper muchas veces las tradiciones como esta chef coreana. Pero había otro, por ejemplo, que se tuvo que enfrentar a que ¿cuál era? Déjenme acordarme, porque son 4 historias muy interesantes. Una de ellas tenía la chica que era estadounidense, tenía un restaurante gourmet, pero quebró, y entonces dijo, pues con lo que me quedó de ganancias voy a poner una pizzería, y aprendió a hacer pizza, pero se dio cuenta que le daba mucho miedo ser catalogada como una pizzera porque ella venía de lo gourmet. Entonces empezó a crear una serie de pizzas con flores, con pétalos. Me imagino que deben ser deliciosas y eso hizo que lograra una visión conformada con su diamond, con su yo ideal, pero pasando a través del miedo. Entonces, contéstame ahorita, ¿cómo sería tu diamond, tu yo ideal? Y dime, ¿qué te limita a acercarte a él? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Ok? Eh, Contéstame por acá para yo seguir en el diálogo. Pienso, por ejemplo, también en Marie Curie. Y si ustedes se van en varias personalidades que admiran o personas que admiran, se van a dar cuenta que hubo un momento en que tuvieron que traspasar sus miedos. ¿Ok?
Y entonces, ¿qué ocurre? Nos acercamos nuevamente a esta parte estoica. ¿Qué hacían los estoicos? Enfrentar sus miedos constantemente. Ir como en el viaje del héroe que les comenté ahorita, escuchando primero el llamado, sabiendo que se iban a acercar a su daimon para lograr esa plenitud y diariamente ejercían prácticas que iban más allá de sus límites a partir de un evento reflexivo donde decían, a ver, ¿soy capaz de hacer esto o qué más puedo hacer? Y entonces, ¿qué ocurre? Nosotros rompemos nuestra cotidianidad que nos ancla al miedo para lograr un estado de coraje que nos va a acercar a esa nueva posibilidad que somos nosotros mismos. Y uno de los mayores miedos que nosotros podemos tener es el qué dirán. Incluso los mismos griegos lo revisan. Creo que es Séneca quien lo revisa más, ¿no? ¿Cómo? Bueno, tener el miedo hacia los demás o al qué dirán genera una distorsión de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que los demás, como si fuéramos tan importantes, van a hablar de nosotros, pero a veces sí es cierto. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy pensando en los demás, me voy a quedar en el lado del miedo. Dice mi querida María, miedo a perder el reconocimiento y la identidad que he tenido por mi trabajo. María, yo creo que te caería muy bien ver esta serie que te digo sobre los chefs que hacen pizza, porque varios de ellos se detenían en eso, ¿eh? Miedo a perder el reconocimiento. Y fíjate lo que estoy diciendo ahorita, el mayor de los miedos es lo que van a decir los demás, la crítica, ¿ok? Pero una de las cosas que dentro del estoicismo mucho más se aplican es generar que esas personas que nos critican son obstáculos y los obstáculos los transformamos en el camino, ¿ok? Empezando por eso, si tienes miedo al reconocimiento, a que ya no seas la María que todo mundo conoce, entonces, ¿qué pasa? Pensar que pierdes tu identidad, detente un momento para saber entonces cómo es tu versión ideal. ¿Es esa que quieres que los demás vean? Piénsalo un poquito. Dice Kenny, una barrera muy grande que he descubierto que ha impedido lograr ese ser natural y yo misma es el no miedo, sino el terror a la crítica, es decir, a que dañen mi ego. ¿Se fijan cómo el mayor miedo es lo que van a decir los demás? Incluso yo cuando les compartí ahorita, o sea, irme al campo, ¿ok? Irme al campo significaría, ay, ya no vive en la Ciudad de México, ahora es una mujer que vive por allá en la periferia. Qué horror, ¿verdad? Pero es donde no se trata de criticarnos ahora nosotros, sino de reflexionar y decir, ok, ya me di cuenta, ¿qué quiero hacer? ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Bueno, necesitamos detenernos ahora que nos estamos dando cuenta. ¿Para qué? Para pasar esos obstáculos y transformarlos como un camino para llegar a ese daimon, ¿ok? O a la eudaimonia. Entonces, vamos a ver algunas herramientas y con eso vamos cerrando, que nos van a acompañar para salir de ese miedo, para tomar coraje y poder hacer más corto el espacio entre mi yo real y mi yo ideal. ¿Ok? Vale. Pero tú aquí ponme, por favor, todo esto que vayas reflexionando, qué te va pasando y sobre todo cuéntame a qué te impulsa esto que estamos reflexionando. ¿Qué te dice? ¿Qué quieres hacer? Porque no se trata nada más de dejarlo en el plano de la reflexión, sino también de llevarlo a la acción. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer para poder salir del miedo? Los estoicos lo que hacían, por ejemplo, es algo que les he compartido en otras ocasiones, la premeditatio malorum. La premeditatio malorum lo que significa es pensar en el peor panorama, pero para llegar a hasta burlarnos de nosotros. A ver, ¿qué puede pasar? Incluso les decía en el programa pasado, ¿qué puede pasar si yo me voy al campo? ¿No? Les decía, pues que a lo mejor, eh, no sé, me van a decir campesina. No me molesta. ¿Qué sería lo peor si me dicen campesina? Pues me voy a reír.
o a lo mejor voy a empezar a vestirme diferente, o a lo mejor me voy a dejar el cabello largo con trenzas, haciendo un estereotipo ridículo, ¿no? Porque por supuesto que las chicas que viven en el campo seguro son más modernitas que yo, ¿no? O sea, llegar hasta el ridículo. ¿Qué sería lo peor que puede pasar si te quitan la identidad? ¿Qué sería lo peor que te puede pasar? Pero no con la idea de un pensamiento catastrófico, ¿ok? Sino con la idea de llegar al absurdo. Otra de las herramientas es el nec aspera terrent. Nec aspera terrent. ¿Qué significa? Que no te asusten las dificultades. Que no te asusten las dificultades, lo decíamos un poquito, es que los obstáculos no te desanimen. La adversidad te va a empoderar. Fíjense todas esas herramientas que tomaban los estoicos. Imagínense, tengo una dificultad y entonces digo, a ver, premeditatio malorum. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero llegar al absurdo y ridiculizarme. Ah, y te ríes y le quitas valor. Dos, ¿qué sería el obstáculo? Ok, el obstáculo va a ser mi camino y la adversidad y cada derrota y cada pérdida se va a conectar con una mejor versión de mí porque voy a aprender más y voy a cruzar las adversidades. Órale, si llegáramos a eso estaría genial. Céntrate en lo que tienes adelante, también dicen ellos. ¿Qué significa esto? Lo decíamos hace un rato, la dicotomía del control. La dicotomía del control, a ver, concéntrate en lo que depende de ti, no en lo que no depende de ti. Y lo que no depende de nosotros es qué fregados van a decir los demás. Eso no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es llegar a que ese espacio se haga más breve entre mi yo real y mi yo ideal. Eso sí depende de nosotros, ¿ok? ¿Qué más? La prosoqué o prosoché. ¿Qué significa eso? La atención reflexiva o la vigilancia mental constantemente, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Estar constantemente volteando a verme, tomando conciencia de mi existencia. Eso también era algo que hacían muchísimo los estoicos y de incluso si solo hiciéramos eso, lograríamos casi el 80% de lo que nos proponemos. Estar consciente de lo que yo estoy pasando, ¿para qué? Para poder ir más allá de esos límites. Otra cosa, yo aquí lo parafraseé un poco. Deja que tu personaje, a ver, lo voy a decir bien. Deja a esa personalidad egoica y arrogante o a tu personaje arrogante y compórtate siempre como principiante. Esa sí es una máxima estoica. Comportarme al absurdo a través de nec aspera terrent. Que no te asusten las dificultades porque puedes aprender de ellas y el obstáculo es el camino. Dicotomía del control o tomar conciencia de lo que depende de ti. Prosoché o prosoqué, actitud reflexiva o vigilancia mental, ¿ok? Y lo otro, comportarse como principiantes. ¿Cómo van hasta aquí? Nos quedan todavía unos minutitos. Por favor, ¿cómo se van sintiendo? ¿Qué pasa? ¿Les funciona? ¿No les funciona? Cuéntame. Pero mientras yo te voy dando más herramientas. La autodisciplina. La autodisciplina, ¿qué significa? Otra vez, ir más allá de tus límites. No me voy a detener porque quiero que me acompañes la próxima semana para hablar de autodisciplina y solo me voy a conectar ahí. Ok, algo que también nos sirve, por favor, es que tú arrogantemente no digas, es que yo soy un estoico, yo ya estoy practicando el estoicismo. No lo digas, porque estoico es otra vez una posibilidad, ¿sí? El estoico no lo dice, lo hace, lo vive, lo siente y practica el estoicismo, pero no es el estoico. Eso no se va a saber hasta que mueras. Hasta que mueras se va a decir si viviste o no viviste como un estoico. Mientras tanto, resérvatelo simplemente a decir, ¿a qué? Decíamos hace un rato, a que siempre vas a ser un principiante, a que siempre vas a estar aprendiendo, ¿ok? ¿Qué es lo otro?
Recordar la impermanencia de las cosas. Todo se va a acabar. Y si todo se va a acabar, el miedo también. Este miedo es pasajero. Recuérdate a ti mismo, este miedo se va a ir mientras poco a poco te vas acercando a lo que quieres lograr. Este miedo no es permanente, este miedo no va a estar en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que es impermanente. Compártanme si me están escuchando y me están viendo, porque parece que se me fue la conexión. ¿Me pueden compartir, por favor? Sí, ¿sí se ve bien? Gracias, María. Ok, ¿qué otra cosa? Algo que también hemos hablado. Memento mori. Recuérdate todos los días, porque así lo hacen los estoicos, me voy a morir. Sí, es probable que me muera. No sé cuándo, pero me voy a morir. Algunos emperadores incluso tenían a alguien cerca de ellos que les decía, te vas a morir. A determinado momento del día les decía, te vas a morir. Memento mori. Recuérdate, te vas a morir. ¿Por qué? Porque otra vez no es con una idea catastrófica, es con justamente lo contrario. Es justo porque me voy a morir, voy a vivir este momento, porque todo es impermanente. Dice María Guadalupe, no lo logro recordar en este momento lo que me gustaba de niña. No te preocupes ni le des vueltas, María Guadalupe. Vas a ver qué va a surgir en la semana. Ponte a pensar qué cosas te gustan en este momento y si no lo sabes, entonces aprende todo para saber qué te gusta. Así que digas, ay, voy a aprender cocina. Y si te gusta, pues le sigues. Y si no, no le sigues. Hoy voy a aprender, voy a meter a un taller de lectura. Y si te gusta, pues le sigues. Entonces tienes todas las posibilidades, ¿vale? Y ahí lo vas descubriendo. ¿Qué otra cosa, aparte del memento mori? Algo que nos sirve mucho y que ahorita lo hablábamos un poco. Ten presente un modelo a seguir. ¿Qué significa eso? Ten presente un modelo a seguir es, busca alguna referencia de una persona que lo haya logrado. Yo les comentaba de estos chefs, la verdad, son admirables lo que hacen, aunque yo no coma pizza, porque no era lo importante es ver una historia de vida que fue más allá del miedo, que logró creativamente lo que se proponía y que se están acercando a su yo ideal. A lo mejor no se han acercado del todo, pero ustedes vean historias de vida. A lo mejor no a ellos, les comentaba hace un rato a Marie Curie, que Marie Curie tuvo que, como mujer, romper muchas barreras, ser la primera mujer que se ganó el premio Nobel, ser la primera persona que se ganó 2 premios Nobel, ¿ok? ¿Cómo? A partir de romper esos miedos, a partir de tomar el coraje, incluso perdiendo a su pareja y enfrentando una sociedad que la señalaba porque tenía un novio y la señalaban, ¿ok? Entonces, cuando tú lees historias y te das cuenta, identifica cuáles fueron sus miedos y cómo los trascendieron, van a impactar de alguna forma en ti. Y es algo que también dicen los estoicos. Ten presente un modelo a seguir y que por favor sea alguien que tú consideres un sabio, alguien a quien tú admires, ¿ok? Algo con lo que quiero ya ir cerrando es cómo empezar un día estoicamente, ¿ok? Puedes anotarlo o simplemente regrésale y luego te lo vas aprendiendo como quieras. ¿Cómo empezar un día estoicamente? Primero, agradeciendo que estás vivo. Es lo primero, porque acuérdate, te vas a morir, ¿ok? Entonces es, uno, agradeciendo que estás vivo. Dos, imaginar cómo me gustaría que fuera mi día si yo ya fuera mi daimon. Entonces, ¿cómo vamos a empezar el día? Nos vamos a levantar un poco antes de empezar todas las actividades. A lo mejor 10, 15 minutos antes. ¿Para qué? Para que te conectes esos minutos con tu parte reflexiva. A lo mejor si tú meditas, te sientas en postura de meditación, antes de hacer tu meditación incluso, y te pongas en una postura estoica reflexiva, es decir,
tomando en cuenta quién estás siendo, ¿ok? Y a partir de esto, te vas a dar cuenta que si primero inicias agradeciendo la vida, porque te vas a morir, cuando no lo sabes, pero te vas a morir, ¿ok? Te vas a dar cuenta ahí que agradecer te va a llevar a dar, te va a empezar a sentir, oh, ya me redé, ahí les va otra vez. Agradecer en la primera hora del día, quedarte en un momento reflexivo e imaginar cómo serías tú si ya fueras tu Daimon, te va a acercar a esa posibilidad mucho más, ¿ok? Después, reflexionar qué eres capaz de hacer y lo que haces realmente, ¿ok? Tú puedes decir, yo soy capaz de estar tranquila durante todo el día, pero ¿qué haces realmente? Ah, no, pues me pongo a hacer otras cosas para estar intranquila. Bueno, revisa eso. Pon cuaderno en mano. ¿Para qué? Para que al terminar el día escribas. Eso que te dije es en la mañana, imaginas cómo te gustaría ser si ya fueras tu Daimon. Y número dos, reflexionar lo que eres capaz de hacer pero que no haces. Y en lo último, ya antes de acostarte, terminar el día escribiendo con estas dos preguntas, respondiendo estas dos preguntas. ¿Qué hice bien para sentirme pleno o en mi eudaimonia? ¿Qué hice bien para sentirme pleno? Dos, ¿qué hubiera hecho mejor? A partir de estos cuatro elementos, si tú quieres empezar un día estoico, te vas a dar cuenta que el miedo se va a ir debilitando y que el coraje va a ir creciendo. Es muy importante que cuando tú te imagines a tu daimon, empieces a actuar como si ya lo fueras para que tú digas, a ver, si este día o es más, una hora puedo ser mi daimon, ¿qué haría? A lo mejor me atrevería más, a lo mejor jugaría más, a lo mejor me valdría gorro lo que digan los demás y estaría dispuesta a hacer tal cosa. Solo que si tú sientes que es mucho una hora, pues bájalo a 10 minutos, 15 minutos, ¿sale? O cuando tengas un reto, un obstáculo en el camino, respires y digas, ¿qué haría mi Daimon? Daimon, Daimon, así como los griegos le hacían, ¿no? Personificando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Respiras, te empoderas y dale, lo haces como si ya fueras tu daimon. Ese es un recurso que se usa mucho en el teatro, actuar como si, y te lo estoy compartiendo por eso. Dice Desiree, la gente se refiere a mí como una persona valiente, porque migré e hice mi vida de cero, pero aún no avanzo hacia mis verdaderos deseos porque me da miedo fracasar. Entonces yo me siento cobarde. Ok, entonces fíjate algo, Desiree. Tú te sientes cobarde porque a lo mejor no te has dado cuenta de lo que ya tienes y detente más en lo que hay en lugar de lo que no hay, porque a veces lo que no hay no depende de ti. Revisa la dicotomía del control. ¿Qué depende de ti y qué no? ¿Ok? Y entonces empecemos con darte cuenta o con darnos todos cuenta de lo que sí hemos logrado para darnos cuenta también que en algún momento nos hemos acercado más a ese yo ideal, pero a veces sí es cierto que queremos un yo ideal imposible. Recuerda que ese daimon es solo el camino y nosotros nos vamos a detener en esos procesos del camino, porque si todo el tiempo quieres ser la que todavía no puede ser, no lo vas a disfrutar. Entonces yo te diría, empieza a valorar lo que tienes. ¿Crees que eso te sirva a decir? Nos queda un minutito y te quiero invitar a la próxima reflexión. Recuerda que todos los lunes, 8 de la noche, en vivo, donde puedes participar, invita a más personas. Esto, aunque puede ser con rasgos terapéuticos, te acompaña también en tu día a día de forma creativa, de forma filosófica y reflexiva, para que logres llegar a ese daimon. Dice Desiree, sí, muchas gracias. Dice Rocío, me resuena lo de Desiree. Acabo de dar de baja el programa de enfermería aquí en la ciudad gringa, donde emigré sin darme cuenta lo que sí he hecho. No logro verlo. Detengámonos ahí. Ese es coraje también. Darnos cuenta de lo que sí hemos hecho, porque si no, acuérdense, por querer alcanzar un daimon imposible, no nos damos cuenta que ya estamos siendo ese daimon
de hace 3 años. Piénsenlo un poco y nos vemos la próxima semana para hablar de autodisciplina. Gracias de veras por acompañarme. Me alegran toda la semana. Nos vemos. Bye.